forma, cómo los extraño, qué nostalgia me trajo todos esos tiempos y cómo extraño a cada uno de ustedes. Así que gracias por permitirme participar y compartir estos momentos. Vamos a tratar de avanzar con el capítulo 11 del libro de Josué. Oraba Guillermo y decía que el Señor nos puede guiar a toda verdad si le damos lugar. Y un poco este capítulo nos muestra esto. Es un capítulo bisagra, es un capítulo de cierre de una parte y nos muestra esto. Y lo voy a dividir por amor al tiempo. Yo ahora voy a poner el cronómetro. No sé si está bien dicho por amor al tiempo, pero sí por administrar el tiempo. Voy a dividir en dos partes. Una, algo que me ejercité solo, buscando, tratando de ver, y para mí me hizo de mucha ayuda y quiero compartirlo con ustedes, que es ubicarme geográficamente en lo que dice esto. Yo leo estos capítulos desde muy pequeño, pero nunca me tomé el trabajo de ir a un mapa y saber dónde estaba. Más o menos tengo una idea, pero cuando empecé a ver en el mapa me di cuenta que la idea que tenía a veces estaba bien, a veces estaba mal, estaba orientado. Entonces, como me hizo bien, se los quiero compartir y en una segunda parte vamos a hablar un poco de algunos puntos. Entonces, empezamos compartiendo y leyendo para hacer las dos cosas a la vez. Ustedes van a ver la pantalla, yo tengo una segunda pantalla y voy a tratar de que esto salga prolijo. Si no sale en prolijo, le pido mil disculpas. Y yo tenía acá un mapa que ahora no está. A ver si lo encuentro. Acá está. Compartir. ¿Se ve? Bien, perfecto. Entonces, ustedes quédense acá en la visión. Yo voy leyendo y vamos a ir indicando. Empezamos desde este punto. Ven acá donde está el mouse que dice Gilgal. Ahí está el pueblo y la base, digamos. Ellos cruzaron por el río Jordán por aquí, toman Jericó, Jai, Gabaón, se asocia, es la única que hace paz, pero estaban acá. Entonces en el capítulo 11 dice, cuando yo, Javín, rey de Azor, y ahí nos vamos hacia el norte, ¿ven? Arriba de lo que sería el mar de Sirenet. Acá está Azor. Después dice, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y Madón estaba acá, ¿la ven? Acá abajo, Azor, Madón. Y al rey Simrón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf. Esa estaba ayer, lo busqué, y acá está Simrón y acá, y es esta zona. Toda esta zona. Y dice, y a los reyes que estaban en la región del norte de las montañas, en el al sur del Sirenet, que sería más aquí abajo. Y en los llanos y en la región de Dor al occidente, al cananeo, que es toda esta región, al amorreo, acá tenemos amorreos y tenemos amorreos al sur, pero todos entienden que serían estos amorreos, al fereceo, que lo tenemos ubicados en esta zona también, al jebuseo, que está más cerca de Jerusalén, en esta zona de acá, el jebuseo de las montañas, al Ebeo, el Ebeo estaba más arriba, en esta zona, y, al Ebeo al pie del monte Hermón, acá, a estos Ebeos. El monte Hermón lo tenemos acá, y a los Ebeos de esta zona. ¿Ves que dice Ebeos? Bueno, toda esta zona. Todos estos reyes se juntaron y salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Y este es el centro, el punto azul que está acá, las aguas de Merón. Acá se da la batalla. Vamos a dejar lo que es el mapa y vamos a ir a la lectura. Dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron. Y los siguieron hasta Sidón la Grande, hasta
Perdón, vamos a volver a compartir porque acá el mapa se pone interesante. La guerra la hicieron en esta zona. Y entonces los entregué los sirios y siguieron hasta Sidón la Grande, que está acá arriba, Sidón la Grande, hasta Misrefotomain, aquí, la otra flecha desde acá, y hasta los llanos de Mizpa al oriente, acá. Hiriéndolos hasta que no dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, descarretó sus caballos y sus carros quemó fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, que es la que originó todo esto, y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada a todos cuanto en ellos tenía vida, destruyéndolo por completo, sin que quedara nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, todos los reyes de ellas, y hirió a filo de espada, y lo destruyó como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar ninguno con vida. De la manera que Jehová le había mandado a Moisés sus siervos, así Moisés los mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de José en los llanos, y acá vamos a ver de vuelta en el mapa, porque fíjense, empieza en el sur, porque en los capítulos anteriores ustedes ya vieron toda esta guerra que está acá señalada en rojo. Entonces tomó el Negev, todo acá el Negev, todo lo que es el Arabá, que está acá, el Arabá, los montes, los valles, los montes de Alac, que sube hasta Seir, Seir lo teníamos por acá, estaba por esta zona que va subiendo hasta Seir, hasta Balgad, la llanura del Líbano y la falda de Hermón. Ahora se fue al norte en la descripción. La falda de Hermón es acá, el monte Hermón. Perfecto. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió. Y por mucho tiempo hubo guerra, tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, que es la tercera ciudad en el camino de ingreso, acá en el centro. Todos lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado en Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos en el monte de Hebrón. El monte de Hebrón lo tenemos acá abajo. Y los anasenos, recordamos que somos los gigantes que están descritos en varios libros anteriores del Pentateuco. Los de Debir, Anab y todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anasenos que quedó en la tierra de los hijos de Israel solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Gaza, Gat y Asdod. Estas son las tierras filisteas que después lo vemos con David, era de Gat, el gigante Goliat. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Se entiende entonces, lo que estamos viendo en el capítulo 11 es la conquista del norte, toda esta situación de acá, y una descripción de todo lo conquistado hasta el capítulo 11 por Josué, que incluye el sur, desde el Negev hasta el norte, el monte Hermón y Sidón. Ahora, ¿qué veía para mi vida en este capítulo? Varias cosas que quiero compartirles. Déjenme un minuto. Primera cosa, vamos a ir por los versículos. Primero versículos del 6 al 8. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ello, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y el Deuteronomio, y si me acompañan, Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Ya estaba indicado que dice
las leyes sobre la guerra, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Fíjense que es casi calcado lo que sucedía acá. En los versículos anteriores vemos muchísima gente, una multitud, muchísimos caballos y carros de guerra. ¿Y cómo empieza Dios en el versículo 6? No tengas temor de ellos, porque mañana hasta ahora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Pero dice, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Yo tuve que buscar desjarretarás. La he leído tantas veces y pasé de largo. ¿Y qué desjarretar? Es una acción que se hace con un elemento que es como un cabo que tiene la punta como una media luna filosa. Y al caballo, a la altura de la rodilla, de la parte de atrás, se corta el tendón. Ese caballo no sirve más para la guerra. Se hace ese desgarretar el caballo. Y se quemaban los carros a fuego. ¿Y por qué Dios pide esto al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que quería? Dos cosas. La primera, lo que quería es que confiara las batallas en Jehová y no en sus fuerzas. Imagínense que esta multitud y estos carros y todos estos caballos que habían visto en Egipto cuando estaban esclavos, todos estos caballos que dan miedo cuando uno está parado y ve el caballo ya en forma natural, imagínate vestido para guerra, todos esos caballos podrían quedar para armar un ejército perfectamente armado. O sea, estratégicamente, que Israel tomara sus caballos, todos esos caballos y la guerra, le iba a ayudar en la velocidad de tomar y ganar esta guerra que tenían por delante, en la tierra que Dios le había dado. Pero Dios le dice a los caballos desgarretarlos y los carros prenderlos a fuego. ¿Cómo vamos a avanzar más adelante? Dios habla con Josué. ¿Cómo vamos a avanzar? En la confianza en Dios. Yo pensaba con estas cosas porque cuando uno tiene capacidad y dice estratégicamente esto me va a beneficiar muchísimo, pero se contradice a lo que Dios dice. Dios dijo claramente en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1, no confíes en los carros, no en los caballos, la guerra la vas a hacer en el poder de Jehová. Y hay cosas tan simples que a los cristianos nos dice Dios, y a mí en lo personal me cuesta tanto confiar. Vuelvo una y otra vez al versículo, si yo me ocupo del reino de Dios, Él se ocupa de mi vestido, de mi comida y de mi ropa. Y todos los días estoy más preocupado en el vestido, la comida y la ropa que en el reino de Dios. Dice otro detalle que veo del versículo 6, sumándole a todo esto. Vieron que dice, más Jehová dijo a Josué. Y me puse a buscar cuántas veces hasta este momento el texto de Josué nos dice, Jehová dijo a Josué. Miren, vamos a hacer un pequeño pantallazo. Si me acompañan, vayan al capítulo 1, versículo 1 de Josué. Capítulo 1, versículo 1, Jehová habló a Josué. Versículo al 9. El 9 lo vuelve a decir. Mira que te mando que te esfuerces. O sea, le habló desde el 1 al 9. Ahora, ¿dónde pasamos? Capítulo 3, versículo 7. Jehová dijo a Josué. Capítulo 4, versículo 15. Demos vuelta a la hoja. Jehová habló a Josué. Sin dar vuelta a la hoja, en la misma, capítulo 6, versículo 2, Jehová dijo a Josué. Capítulo 7, versículo 10, Jehová dijo a Josué. Capítulo 8, versículo 1, Jehová dijo a Josué. Capítulo 10, versículo 8, Jehová dijo a Josué. Y llegamos al capítulo 11, donde nuevamente Jehová dijo a Josué. Había una comunicación, había una rutina. Josué estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, a esperar, a estar atento, a que lo guiara, a que la bendición viniera en la obediencia a la palabra de Dios. Pero también encontré que Josué habló con Jehová. Y por lo menos encontré 2 veces. Espero
espero que hayan sido todas. Capítulo 7, versículo 7. Y esta es una vez muy particular. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová. ¿Qué había pasado? Había estado la derrota de Jai. ¿Qué hizo Josué? Había hecho todo lo que Jehová había dicho. Entonces fue a preguntar: ¿por qué si obedecí? Yo estoy frente a una derrota. ¿Qué es lo que pasó? La segunda vez que habla es en el capítulo 10, versículo 12. Entonces Entonces Josué habló a Jehová. ¿Y qué pasó en ese día? Dice: en el día que Jehová entregó a los amorreos y le dijo: sol detente en Gabaón. Y sucedió ese milagro de 24 horas. Los gabaonitas tuvieron mediodía 24 horas. Estaban contentos, ¿no? Podría haberle tocado el atardecer, un atardecer de 24 horas. No, le tocó el mediodía en Gabaón. Y la luna se tuvo que detener en Ajalón, en el valle de Ajalón. Las dos veces que Josué habló con Dios. La primera para preguntar por qué. Y la segunda para pedir este milagro. El resto de las veces tenemos que Jehová hablaba con Josué. ¿Y qué hacía Josué? Josué hacía todo lo que Jehová decía. Josué no se corría ni izquierda ni a derecha. De hecho, ¿qué dice el versículo 9? Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desgarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. No vaciló, no negoció, no dijo: pero sería mucho mejor, Señor, si la mitad de estos carros, déjame para 100, o los caballos, después los usamos para otra cosa. No negoció con lo que Dios había dicho. Lo que Dios decía, Josué lo cumplía. Lo que Dios mandaba, Josué obedecía. Qué difícil es cuando yo negocio con Dios. Pero fíjense la bendición, ¿no? Vamos al capítulo 6, versículo 27. Es más o menos la mitad de lo que estamos leyendo. Está en el final del capítulo 12, capítulo 6. Dice: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. La bendición de Dios frente a la obediencia. El respaldo de Dios frente a la obediencia de su siervo. Es que difícil se me hace, y lo comparto, la obediencia, el no discutir, el no excusarme, el no buscar algo, una alternativa mejor, el no estar negociando. Qué difícil, por lo menos a mí se me hace. Entonces, otra de las cosas es lo que ya habíamos dicho, que Josué le repite las palabras que había hecho a Moisés. Ahora avanzamos al versículo 9 y vemos: Josué hizo todo lo que le mandó, no cuestionó, y tenía como esta dinámica: comunicación, obediencia, resultado. Comunicación, obediencia, resultado. La única vez que falló el resultado, ahí fue a hablar con Dios y a preguntarle. No lo cuestionó, no se desobedeció, fue a preguntarle. Y volvió a la dinámica: comunicación, obediencia, resultado. Y la bendición de Dios sobre Josué. Avanzamos, versículo 11. Y mataron en espada todo cuanto en ellos tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Hay algo que en el libro de Josué, cuando leí este capítulo y después cuando leí en general, y ya viene desde el Pentateuco, que me es difícil de poder explicar, es porque Dios decía esto: quitar la vida. Las órdenes de Dios era que matar a espada todo lo que tenía vida. Y uno, cuando está en círculos de estudio terciarios, facultativos, que empieza a cuestionarse, cuando uno expresa el Evangelio, cuenta que es cristiano, empieza a cuestionarse desde el conocimiento por qué Dios mata y a poner en dudas todo esto. ¿Por qué, si Dios es amor, mata? Y encontré en el versículo de Deuteronomio capítulo 20, del versículo 16, un detalle que me ayudó en mi razonamiento personal. Josué capítulo 20, versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente.
al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, la orden viene de Dios directamente. Pero fíjense el 18. Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Cuántas veces lo que Dios dice al presente no tiene un sentido? Al momento de oírlo no tiene un asidero, no tiene un sentido, no tiene una lógica, no tiene algo palpable, parece hasta contrario a la corriente normal, a la normalidad, no tiene como sentido común. Pero acá hay un propósito que está diciendo, y sabía que iba a pasar, para que no os enseñe a hacer todas sus abominaciones. Qué difícil es que cuando dice Santiago, cuando amamos al mundo. Y amar al mundo no es ese ágape, ese amor que está hablando, es esa relación donde yo doy, pero también me llevo parte de lo que entrega el mundo. Y lo termino haciendo parte mío. Empiezo a ceder y a compartir, a un intercambio. Y me enseña esa contaminación de la cual Dios quiere mi santificación. Y el propósito con que me salvó fue la santificación de mi vida para con Dios. Y yo empiezo en esa negociación porque ¿cómo voy a dejar sin vida? Josué era obediente. Josué no discutía. Él oía el mandato en su comunicación. Dios le hablaba. Él obedecía y estaban los resultados. Avanzamos con este mismo tema hay otro texto en Éxodo 23:33. Éxodo 23:33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y ya estamos hablando de Éxodo. O sea, Dios lo está advirtiendo y nos advierte a nosotros. Cuán contaminante es invertir tiempo en lo que Dios dice que no. Cuán contaminante es invertir tiempo diciéndole yo puedo, yo lo manejo. Como hacen las personas que tienen un vicio y que todavía no lo reconocen. Y uno ve el estado que tienen, pero que te dicen, no, yo controlo el cigarrillo, yo controlo el alcohol, yo controlo los vicios, yo lo controlo. Pero uno de afuera lo puede ver que no lo controla. Y Dios está diciendo que hay que cortar de raíz con estas cosas. No se puede negociar. No se puede estar en el medio. O se está de un lado o se está del otro. Versículo 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Perdón, me pasé, vuelvo para atrás un poquito porque tengo señalado acá en la Biblia, el versículo 15 primero, antes del 19. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. El traspaso generacional. Qué conflictuado que es esto hoy en día, ¿no? Jehová habló con Moisés. Moisés habló con Josué y se lo enseñó. ¿Y qué hizo Josué? Moisés ya está, ahora es mi tiempo. Ahora voy a poner en práctica todo lo que yo sé, todo lo que aprendí. Estuve caminando al lado de Moisés. Él iba y yo iba, él subía, yo me quedaba, él bajaba, me mandaba. Ahora me toca a mí. ¿Qué dice? Jehová mandó a Moisés, Moisés a Josué, y Josué hizo. ¿Cómo me cuesta en mi vida la sujeción a las generaciones anteriores? ¿Cómo me cuesta respetar la autoridad que Dios ha establecido? ¿Cómo me cuesta decir sí, lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque como yo soy independiente y tengo voluntad, me cuesta decirle que sí a quien está puesto por Dios arriba mío. Y ahora, ¿qué se está discutiendo? Bueno, hay que ver si está puesto con Dios. ¿Es lo que tenemos que hacer? Dios pone y Dios saca. Dios pone y saca reyes. Dios pone y saca autoridades. Dios pone y saca a quien está arriba nuestro.
sea un jefe, sea un padre, sea una anciana iglesia, sea cualquiera que tenga autoridad. Es claro, Jehová hablaba a Moisés, Moisés a Josué y Josué hacía. La obediencia trae resultados. La rebelión, la negociación, porque rebelión suena como feo, ¿no? La negociación, el escatimar, el redondear las cosas. Pero no solo eso, sino que también, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que hacia abajo vamos a tener los mismos problemas que nosotros tenemos hacia arriba. Si yo no me sujeto, no se van a sujetar. Si yo no sé estar bajo relación de obediencia y entender que hay linderos marcados y que yo tengo que fijar cómo construyo arriba de lo que ya se construyó, voy a tener problemas también con la generación siguiente. Primero porque yo la voy a criar y segundo porque ellos tampoco se van a sujetar porque no vieron en mí la sujeción. Versículo 19. Ni hablar que todo lo que estamos diciendo es una analogía directa para la familia. El padre como cabeza y el ejemplo para con los hijos. Versículo 19, ahora sí. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón, que ya lo dijimos, todo lo tomaron en guerra. Meditaba en los tiempos de guerra, en los tiempos donde no hay solo cansancio, donde hay agotamiento, cuando la esperanza empieza a perder forma, fuerza, los tiempos de guerra. ¿Pero por qué son tiempos de guerra? Porque Dios mandó que esa tierra había que conquistarla y había una forma para hacerla. Y dice el versículo que es a excepción de los de Gabaón, el resto no quería hacer la paz. Hay un texto en Deuteronomio capítulo 20, versículo 11, que dice: y si respondiere aquel pueblo que vas a conquistar, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Así le pasó a los de Gabaón. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Dios ya lo había dicho. Y ningún pueblo hizo paz. Es tiempo de guerra. Y estas guerras, vieron cuando dice en el 18, por mucho tiempo hubo guerras, son guerras de 7 años como mínimo. Los libros están expresando eso, 7 años como mínimo. Y pasa el tiempo y el tiempo de guerra parece que es eterno. Y estás siempre alerta y tenés cuidado de la retaguardia y del frente y estás teniendo que pulir las armas y estás esperando el tiempo de paz. Pero no llega, ¿por qué? Porque es tiempo de guerra. Hermanos, ¿por qué estar esperando la paz cuando te toca, nos toca el tiempo de la guerra? Pero cuando yo negocio una paz transitoria, porque estoy cansado del tiempo de guerra, porque quiero negociarla, estoy trayendo conflicto a mi vida y posiblemente a las generaciones futuras. Cuando yo transo la verdad de Dios, el mandato de Dios, estoy condenando a la descendencia y estoy condenando posiblemente a la generación donde esté, en busca de una paz que no es la que Dios está dando. ¿Por qué? Porque es tiempo de guerra. Y hermanos, en el tiempo de guerra tenemos que alistarnos para la batalla. Tenemos que ponernos en fila, tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que oír la voz de Dios por medio de las autoridades que tenemos en la congregación, en la iglesia, y enlistarnos para la batalla. Josué hacía esto y la bendición de Dios se vio en su vida, claramente, sin lugar a dudas. Pero qué difícil es el tiempo de guerra. Cantábamos el coro: dulce refugio en la tormenta, Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios, porque tenemos el refugio en Dios, aún en las peores situaciones. Y Él viene de la manera milagrosa, aún caminando sobre el agua, pero puede llegar en la cuarta vigilia. Cuando el sueño gana, cuando la conciencia empieza a perderse porque nos gana el sueño, cuando el temor de la oscuridad, de que no viene más el amanecer, Él viene caminando de la forma que nadie lo esperaba, pero llega. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en Él. Obedecer y esperar en Él, porque son los tiempos que Dios preparó. Hay tiempo de juntar piedras y hay tiempo de desparramar las piedras. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿En qué tiempo estás? Delante de Dios. Pensá en qué tiempo estás. Vamos a dejar de largo lo de los anaseos. Es buenísimo.
estos anaseos que trajeron tanto problema, que tanto temor le trajeron al pueblo de Israel allá donde se dividieron por estos de tan gran tamaño. Y acá, como dijo Caleb y Josué, los comeremos. Acá sucedió. Quedaron solamente en Filistea. Trajeron un poco más de problemas más adelante y después desaparecieron. Pero quiero terminar con el 23. Tomó pues Josué toda la tierra. ¿Cuál es el propósito que Dios había mandado? Tomá la tierra. Posee la tierra que yo te doy. Entrá y hacé esto, esto, esto y esto. Versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra. Hermanos, me encantaría que termine mis días acá en la tierra y se pueda decir que cumplí el propósito que Dios me encargó. Que lo que Dios me pidió lo pude hacer. ¿Y cuál es el final? Tomé la tierra. El listado de obras que estaban de antemano lo pude cumplir, lo reconocí y lo hice punto por punto. Y fíjense, y entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a distribución. La bendición de la obediencia alcanzó a la descendencia. Hermanos, los israelitas fueron bendecidos por la obediencia de un hombre que quiso hacer la palabra y la voluntad de Dios, que ató su vida a eso, y dijo, yo y mi casa vamos a servirle. Y vemos también, espigando en Josué, que más de una vez Jehová le tuvo que decir, no temas, esfuérzate, no temas. Y me identificaba en las dudas que más de una vez vienen a la mente, al corazón, cuando parece que estamos haciendo las cosas en contra al mundo, que están todos en guerra, que parece que está cerrado, que es oscuro, que no hay por delante. Cuando llega el final, la esperanza se pierde y viene la voz de Dios que dice, no temas, esfuérzate. Hermanos, que podamos oír la voz de Dios. Pero si no estamos acostumbrados como Josué a tener esta comunicación, a oírle y obedecer, cuando negociamos con la palabra, cuando el texto no está en nuestra vida, en nuestra consideración diaria, cuando yo salgo todos los días a ganar el pan, la bebida y el vestido, y no estoy pensando que cuando salgo a trabajar tengo que pensar que hay un alma que no conoce a Dios que se va a cruzar en mi vida, ocuparme del reino. Si no tengo esto en mente, voy a ser como cualquiera de los israelitas. Sé que pasó tiempo después, algunos no querían conquistar la tierra, no querían seguir obedeciendo a Dios. Y cuando acaba este capítulo 11, nosotros vemos a Josué en el versículo 1 del capítulo 3, siendo Josué ya viejo, entrado en años. Jehová le dijo, tú eres viejo de edad avanzada y queda mucha tierra por poseer. Tenían que seguir, pero no se levantó ningún israelita. Y llega el libro de Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Una generación, con una generación alcanzó que no haya alguien que quisiera obedecer a Dios, para que cada uno hiciera lo que bien le parecía. Hermanos, que esto sea de parte de Dios. Y sobre todo esta última parte, fíjense, termina en el versículo 23 con un y, ¿no? Josué obedeció y tomó toda la tierra, conforme a lo que Jehová había dicho, la distribuyó, la entregó en heredad, pero termina con un i. Y la tierra descansó de la guerra. ¿Queremos los tiempos de paz? Yo los quiero. Yo los quiero. Y se estiran los tiempos. Los que son primero días, semanas, meses y a veces son años. Se estiran los tiempos. Pero si yo oigo la voluntad de Dios, oigo la voz de Dios, mi voluntad es obedecerla a Dios y ejecutarla, va a llegar los tiempos de paz, pero sin duda. No van a ser paz negociada, va a ser paz. No va a haber duda, nadie la va a quitar porque Dios trae la paz a la vida nuestra. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Pablo. Gracias a Dios también por su palabra.